pues otra vez estamos aquí, otra semanita más echando acá la cerveza sin alcohol, porque Güey, ya no. cambiamos. Güey, no por dos. No, es que están recién vacunados estos cánidos. Pedo. Pero pues no dejamos de grabar, entonces aquí estamos para traerles otro temita. Y pues esta semana, pues es la semana de... ¿Qué sería? Bueno, ya estamos en el mes patrio. Ya estamos en el mes patrio y pues, Esta semana es la semana de... Más patria, güey. más mexicana, ¿no? Sí, güey. Entonces les traemos un tema que tiene que ver justamente con México, pero pues en este caso con la biodiversidad de México. Entonces pues vamos a darle, ¿no, cuates? Sí, son varios puntos, ¿no? Ajá, Que ahorita los van a ir viendo. Yo creo que son interesantes cada uno de ellos. claro. Y supongo que de mayor a menor medida, dependiendo la audiencia, ¿no? Hay variedad. Sí. Sí, pues... Pues sí, es justo pues ya siendo el mes patrio y la semana de la independencia, pues queremos hablar de justo, ¿no? De que, bueno, muchos en esta semana se sienten como más mexicanos, ¿no? Más orgullosos y todo esto. Pero en este caso les traemos algo que tiene que ver justamente... ¿Qué, güey? ¿Por qué no me dijiste que se veía fea? No se ve feo, güey. No me hubiera vacunado, güey. Este perro y todavía La le neta falta está la bien segunda buena. dosis. Hijo, güey. mano, no. Bueno, a mí me gustó un chingo. Ya ni modo. Al chile. Bueno, así que digas que está rica. Sí, güey. Que no te empeda es otra cosa, güey. Bueno, es que a mí, de hecho, la cerveza clara no me gusta mucho. Bueno, de hecho, la Heineken es de las claras que más me gustan, pero sin alcohol como que no tiene chiste. O sea, Que no pero hagas promoción, güey. Oh, que no nos la... pagan. Pues está saliendo el nombre, güey, ni modo que lo... No, güey, está así de ladito. Ah, perros. Ya se me olvidó qué les iba a decir, cuates. Que te sientes bien mexicano, Ah, güey, pues en sí, este mes. güey, se me olvidó mi sombrero. Ibas a empezar a zapatear ya. Ibas a empezar. ¡Viva México! Sí, güey. Te llevo, güey. Con el mariachi Vargas y todo ese pedo. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poquito de, como decía Panchito, de tres temas. Tres temas puntuales. Sí, ¿no? Tres principales, pues. Que pues tienen que ver justo con esto, con que nos sentimos con esa identidad patria, esa identidad mexicana. Digo, que en la identidad mexicana se refleja en estas fechas como en el patriotismo de la historia, ¿no? Que ha llevado... bien bélicas, ¿no? Ajá. Pero pues yo creo que además de eso tenemos otras razones por sentirnos orgullosamente mexicanos, ¿no? Claro. No solamente por la historia, por la independencia, la revolución, creo que tiene otras cosas más allá, que también nos hace sentir orgullosos y nos Y identificamos. que casi nunca se ve, ¿no? O sea, sí. como dice siempre, el orgullo va más hacia eso, ¿no? Somos mexicanos, es un pueblo trabajador y la chingada, y que está muy chingón, ¿no? Yo lloro cada vez que veo una banda de guerra tocar, güey. Ajá, sí, o sea, ese tipo de cosas. O sea, la neta, yo escucho el himno y sí, o sea, no es que Te retiembla en tu centro. Ajá, pero sí sientes algo, o sea, sí hay un arraigo especial por tu tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está muy chido, pero de lo que queremos hablar en este momento es quizás igual de importante, pero también casi nunca se ve, ¿no? O sea, cada vez más empieza a haber ese tipo de hablar de estos temas, pero aún así todavía no se hace como yo pienso que se debería, ¿no? O sea, sentirnos orgullosos además, como dices, de la historia, de nuestra cultura, de nuestras raíces, todo eso, pero además, pues, en este caso de lo que le vamos a hablar, ¿no? De la biodiversidad. Sí, man. Ya en algún programa anterior hablamos de por qué México es considerado, por ejemplo, un país megadiverso, ¿no? Y Más adelante, más perro. mexicano no se puede hacer, ¿no? Ajá. Ese país es un maíz a la Maíz, verga. güey, porque sin país, digo, Sin sin maíz maíz no hay país. Ajá. Frases célebres. célebres. Y entonces pues queremos transmitir un poco también de ese conocimiento que estudiamos ahorita. Sí, porque justo como dijiste en un episodio pasado, la verdad no recuerdo hace cuántos fue, se habló justo de por las razones del por qué era un país megadiverso México. Ah, qué rico. Pero creo que en ese momento hablamos como en qué posición estaba, ¿En qué pero posición? no... ¿Y cuáles eran como los requisitos, ¿no? Ajá. Que México cumplía para pertenecer a esta selección de países, ¿no? Simón.
pero no hablamos tanto de en cuestión de números, porque en qué posición estaba, digamos, en cada grupo que es considerado para tomar un país, tomar la decisión de que un país sea megadiverso. Entonces, pues creo que no estaría chido retomar la parte de las razones porque es un país megadiverso. Ya sabemos que es megadiverso. Si quieren, ahí échense el episodio, que yo creo que vamos a dejar no me acuerdo, güey. Vamos a dejar ahí en la descripción el link para que se lo chuten antes si quieren y ya le sigan con que tiene un poquito más de continuidad, ¿no? Y pues en ese caso, por ejemplo, creo que en cuestiones más visibles podríamos empezar tal vez hablando de las plantas, ¿no? De la flora que presenta México. Porque digo, principalmente porque es lo que vemos casi siempre a nuestro alrededor. Lejos de los animales, principalmente vemos las plantas. Pero México a nivel mundial, ¿en qué número está? Antes que digas las plantas. ¿De plantas? No, en general. En general está en quinto lugar como biodiversidad. El número 5 más diverso. El número 5 más depende del autor, pero más o menos está entre los 5 primeros, pues. Como que de ahí no baja, ¿no? O sea, como que puede llegar al cuarto, al sexto, pero siempre está ahí, o sea, justamente por eso que dice Panchi. O sea, eso también depende del autor, pues tiene que ver con las metodologías que siguen para estimar la diversidad, porque infortunadamente no tenemos cifras exactas, ¿no? Son unos estimados, ¿no? Sí, claro. Sí, además de eso, el momento en el que se publicó esos resultados, ¿no? Porque puede ser de hace 40 años, por ejemplo, y no va a ser lo mismo que actualmente. Por ejemplo, la primera lista que se hizo de países megadiversos fue, si no me recuerdo, a finales de los 80s, ¿no? Entonces, ahora sí que había otros datos en ese tiempo, y después con las incorporaciones de otros países y con las nuevos listados, nuevos números, pues estas posiciones han ido cambiando. Entonces, pues sí, es como, suena raro, ¿no? Que digas, depende del autor o de eso, pero pues es la realidad, y no podemos como que pasar por alto esa situación. Sí. Entonces, pues, nada más como dato, ¿no? Porque vaya dato. Sí, porque en biología como que siempre se dice eso, ¿no? Vamos a presentar los 5 países más megadiversos. El número 4 te sorprenderá. Sí. Pues sí, entonces, pues, ¿por qué no empezamos por el principio? Sí, por ejemplo, decía, en cuestión de plantas, ocupa al igual que la posición de general, países, ¿no? la posición general ocupa también en plantas la 5ª posición México. Y tiene alrededor de 23.500 especies de plantas vasculares, en este caso, que según la clasificación son las que se toman como en cuenta para decidir si un país es o no megadiverso. Y en este caso, pues México tiene alrededor de esa cantidad, ¿no? También va a depender de quién lo diga, pero creo que la última aproximación que se hizo en México decía que eran aproximadamente 23.500, una cosa así. Sí, justamente hace rato escuchaba que el estimado está entre 20.000 y 30.000, o sea, porque hay muchas plantas que están como por describirse, otras que no están aún contempladas en las floras, cosas así, ¿no? Entonces hay un estimado de plantas que oscilan esos números, ¿no? O sea, ese es el número, digamos, más exacto, pero incluso se puede como estimar en 25.000, ¿no? Depende, pues, otra vez hay los datos que se tengan. Sí. Pero sí, al final de cuentas, como decimos, ahora sí que el documento que creo que la mayoría de biólogos o de botánicos en este caso está utilizando en la actualidad, pues dice como esa cifra, ¿no? De 23.000. Y pues la neta, sí es sorprendente porque pues es una cantidad considerable, ¿no? O sea, la neta, a lo mejor la acabo porque ninguno lo sabemos, o a lo mejor ustedes sí, cuántas especies de plantas hay en el mundo, ¿saben? Pues ahora sí que multiplica ese número por 10. ¿Sí? ¿Cumple la regla? Exactamente. México tiene aproximadamente el 10% de las plantas vasculares del mundo. Entonces son como unas 230.000 especies de plantas vasculares en el mundo, de las cuales, o sea, es también el estimado, ¿no? Pues es un número considerable. Claro, sí, y o sea, no recuerdo en qué lugar en cuanto a territorio estamos, pero estamos por ahí del 14º.
territorial. También esa es otra, ¿no? Las O sea, con divisiones res- políticas. Claro, la con cuestión respecto de al la tierra. territorio estamos en el lugar 14, pero con respecto a biodiversidad estamos en el 5º. Entonces como que pues te indica que México, a pesar de no ser un país tan grande como China, como Rusia, como Estados Unidos o Brasil, tiene una diversidad muy cabrón. El más grande es Rusia. Ajá. Y por Y ejemplo no Rusia está, no- ¿cómo se dice? No está presente, pues. Ajá. Pero pues nosotros no tenemos ositos, güey. Eso sí, ni a Putin. ¿Cómo no, güey? En el de Chapultepec hay unos osos. Les ponen el hielo ideal para que descansen. Sí, güey. Imagínate al peje montado en su oso, güey. No, Ay, no mames, a huevo. no creo, güey. Se impondría, güey. Bueno, No creo. así encueradito, güey. No creo, güey. Con las chichitas colgando. Con mi peje no te metas. Con la cabecita algo. No, Pero antes no decías nada. no mames, antes iba al Cendi, güey. ¿Cómo iba a decir algo? Bueno, no se desvíen. No, pues sí, o sea, al final. Digamos, los países, uno de los países, al menos de los más grandes en cuanto a territorio, no está presente en ese listado, en ese ranking de los países megadiversos. Y por eso es algo increíble, ¿no? Muy importante de resaltar de nuestro país en cuanto a flora. Sí. Y pues, ¿en qué más, por ejemplo, Shainis? Aparte, con respecto a las plantas, también tenemos un alto índice de endemismos. Es decir, que hace rato revisábamos y creo que era el 54%, ¿no? O sea, el 54% de endemismo. O sea Es decir, que el 54% de las especies de plantas que tenemos en México son únicas aquí de México, Ajá. que no las podemos encontrar y en el ningún otro lado. 54% De manera natural, ¿no? Pues, indica Pues es más de la 10,000, mitad. ajá, Más de 10,000 especies, sí está cabrón. Sí, estamos bien cabrones. Sí. Porque además, a lo mejor dije que Y la no íbamos a deforestación ahondar. putiza, ¿no? Ah, bueno, Arrasando a lo que da. O sea, porque seguro hay muchas plantas que posiblemente no se lograron describir. A lo mejor sí, porque se supone que cuando se hace una construcción, una extracción de algo, debería de haber un estudio Se antes, ¿no? supone. Pues de hecho, Y- el caso de Amazonia, de este género raro, que se descubrió aquí justo en Chiapas, hasta donde recuerdo se logró descubrir y describir porque se estaba haciendo una obra, ahí no me acuerdo si era una carretera o algo así, y cuando estaban pasando las máquinas llegaron pues a hacer justamente El levantamiento de flora, los ¿no? levantamientos de flora, los estudios de impacto ambiental y descubrieron esa especie y dijeron, güey, eso es algo nuevo, y fue como se descubrió, güey. Y ¿De qué familias están? no me acuerdo cuál es la familia, pero es monotípica, ese es el único género de esa familia. Y yo creo que hay muchas especies que se pueden descubrir de esa manera, lamentablemente, y otras que pues desafortunadamente no se van a descubrir porque va a pasar la supercarretera y las va a extinguir sin haberlas conocido, ¿no? Y eso pues, está culero. Y por ejemplo, en este caso hay otro punto muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, dices que es una familia monotípica. Entonces, además de que la especie como tal es endémica de México, entonces la familia posiblemente es también endémica de México. Creo que de ese dato no sé si haya tal cual, supongo que sí, alguien ya lo ha de haber hecho, güey, Sí. pero no tengo idea de, a nivel de familias, cuántas familias son endémicas del país, que también estaría interesante por ahí saber el gatillo, ¿no? Sí, o sea, porque además de las familias, como dices, hay géneros, familias e incluso puede haber algunos taxas superiores que pudieran ser endémicos, ¿no? del país. Y pues sí, como dices, yo tampoco conozco esos datos, pero sí estaría interesante. Ahí se los dejamos de tarea. Sí, ¿no? Ahí nos los comparten, por Y ahora sí, Chinito, el siguiente. Este perro. Ay, que traigo mi tumbo. Ay, mamíferos, bueno, ahora un grupo igual muy grande. Bueno, yo creo que muy cósmico, ¿no? Y que a muchos les gusta un buen de ese tema, que justo son los mamíferos. Aquí nosotros somos tenemos el tercer lugar a nivel mundial en número de especies de mamíferos. Entonces, pues sí, aquí ya estamos más cabrones, ¿no? Bueno, en plan Sí. de porque también son muchísimo más Claro, sí. especies de las que existen a nivel mundial.
En mamíferos, pues el grupo no es tan grande como el de las plantas, pero pues era el tercer lugar en cuestión de mamíferos, también está cabrón, ¿no? Y que eso va más o menos de 564 especies, 560 especies. Ah, bueno. Está... Creo que en el primer lugar el Chile, no me acuerdo quién estaba, güey. ¿Ustedes se acuerdan? De mamíferos, No, güey. Explica. No me acuerdo el Chile, güey, estamos cantando. Pero, o sea, en un tercer lugar, güey. Bueno, No está mal. no me acuerdo quién era el primero, pero hasta donde recuerdo no era mucha la diferencia, güey, en cuanto a especies. Igual y porque no es un grupo tan grande, si se ve un poco. Si dices, güey, a lo mejor 200, sí son un chingo. Pero tampoco es tantísimo. O sea, serían como unas 20 especies. No, o sea, yo creo que sí son más de 100 Ah. la diferencia, pero pues tampoco está tan alejado. Ajá. ¿no? O Sí, sea, o- porque sí, en otros grupos a lo mejor estás hablando de que, no mames, somos el segundo lugar Ajá. con 20,000, pero el primero tiene 40,000, ¿no? Ajá, o el que te sigue, el tercero, Ajá. el cuarto, Ya tiene está como 2,000. 15,000 Sí. atrás que tú, ¿no? Entonces, en este caso, más o menos ahí se van dando con los primeros lugares. Ujú. Pero pues sí está interesante. Y en Sí, en está cabrón porque, pues, bueno, al menos yo de mamíferos no me sé tantas especies, güey. Pues yo nomás Un las chingo más que- carismáticas, ¿no? Pues Pero- creo que la mayoría conocemos las más carismáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, de roedores, seguro hay bastantitas. Sí. Sí. Pero pues, güey, no, ¿quién va a decir? O sea, Conejos. De conejos, nada más conozco los de Morelos y ya estuvo. Pero pues son y que tenemos un uno bien morelense, además, ¿no? Yo nomás conozco ese Bueno, y el que se hace en no, ajillo, güey. Un poquito morelense, pero sí. Pero más bien de esa región. Ajá. Sí. Pero pues sí, o sea, como que. Bueno, también porque no somos zoólogos, ¿no? Sino, pues, Ahí pues, estaríamos mamando, ¿no? Sí, Con güey. más datos, así como plantas. sí. Pero pues sí es un número considerable y pues hay muchas especies bonitas, ¿no? De Sí, güey. mamíferos. Pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Ahorita vamos a hablarles un poco de eso, pero pues ahí tenemos, ¿no? Y en el punto siguiente, ¿qué gran grupo de seres vivos está, güey? Pues es otro orden de los vertebrados, en este caso, que son las aves. Ahí, ¿Los pájaros? ahí ¿Te sí, gustan los pájaros? Ahí sí nos vamos hasta abajo, porque estamos en el lugar número 11. Pero una vez escuchaba que también eso tiene que ver con que muchas aves son migratorias. Entonces están presentes aquí en México, pero están presentes en otros lados. Y es que justo es el punto de transición. O sea, ¿no? igual y sí hay muchas más, pero nativas de México, digamos, sí hay menos, ¿no? O sea, sí son menos en cantidad, supongo. O sea, yo me imagino, la verdad no sé mucho, pero que tiene que ver con esto de la migración y como dices, entonces todos los lugares que están arriba en realidad no superan con muchos números a México, sino como que se van compartiendo muchos y pues ahí es donde México pues, baja en este ranking, porque pues sí, hablar del lugar número 5, 3 que ya dijimos y luego bajarse hasta el 11, como que dices, ay, ¿qué pasó ahí, no? Sí. Como que piernita. Ajá, porque siempre se está cumpliendo como este patrón, ¿no? De números y aquí de pronto dices, hora, ¿pero por qué? Pero sí tiene que ver Pero no con... estoy faltando. Pero creo que tiene que ver con ese pedo de la migración de las aves. Los Cállese, hongos. No vengas a decir tus groserías. ¿No hay algún psicoactivo para el mundo? ¿Alguna planta que sea ocupada en rituales? O sea, alguna... Pero todavía no estamos hablando de Pero en eso. este caso serían de las plantas, pero de ¿No han llegado hongos. plantas? ¿Eh? ¿No han llegado plantas? Yo no. Ya, perro. De plantas, pues sí sería como el peyote, ¿no? Una de. Un de ellas. peyotazo. Peyote o... Una daturita, güey. Yo pensaba de morro cuando tenía como 13 o 14 años que la marihuana era de ¿Mexicana? México, güey. Es un nombre, bueno, María imagino Juana. que cannabis es un nombre que es científico. Genérico es bueno, más bien que cannabis, ajá, es el género. Género. Yo como que marihuana me sonaba muy mexicano. Muy como de Tijuana. En colores sepias, ¿no? Con La sus tía ojos. Juana dice. Pues la cucaracha fumaba marihuana. Ajá, güey. Sí, güey. Pues es que ese prácticamente entonces- desde que llegó la Sí, marihuana no. a México se empezó a consumir, o sea, tampoco es como... Bueno, yo creo que ya tenía tiempo, de hecho, consumirlos en Europa, porque hasta donde sé, Sí, creo que sí.
Llegó con la conquista. Ajá, de hecho venían en los primeros barcos que llegaron, traían sus semillitas. ¿Hay registros de Sí, ello? hay registro hasta del nombre, creo, del vato que traía las semillas. No mames. ¿Cuándo dices? Pues fue en las primeras embarcaciones que llegaron. Creo que, o sea, no fue en la primera, no fue Ajá, con sí, Colón, sí. pero sí fue en las, Las que siguen. subsecuentes. Por ahí también vi que algo que sí se hizo con la marihuana en México fue que se consiguió que fuera infértil. O sea, que con esta variedad, es que no es una variedad o solamente una forma, un momento de la planta que le llaman la sinsemilla, la sinse, que es que cuando están machos y hembras, No se quitas a reproducen. los machos Ya. para que las hembras, creo, o sea, no soy experto en fumarse, A producir, ¿no? creo que cuando le estresas, la planta ya no saca los coquitos, los famosos coquitos. Entonces se concentra más en hacer los tricomas y por eso está más ponzoñosa la planta. Ala. Pero ese método, en el método de cultivo, se inventó en México. Pues de hecho Sabrá creo que de en la probar la serie ponzoña, de Narcos, güey, Narcos México, hay algo de eso, de un güey de Sinaloa, ¿no? Era Caro Quintero, ¿no? Porque algo así hacen un guiño hacia eso, como que dijeron, güey, con esto ya no lo van a pelar todos en el mundo, perro. Y se supone que ahí sí se empezó a disparar como la producción de esa variedad, o no sé cómo se le diga, pues. Pues es que creo que o sea, no me quiero equivocar otra vez, pero si no me equivoco, ya a partir de eso se empezó como el pedo justo de decir, no mames, o sea, podemos hacerla más potente y se empezó como a... Creo que a partir de eso se empezaron a experimentar con la marihuana y cultivos hidropónicos, que ya existían los cultivos hidropónicos. Pero no de Pero marihuana. los empezaron a implementar en la marihuana. O sea, como que ese güey, no sé, no me acordaba que era Carlos Quintero, pero ese güey le invirtió pues al decir mi producto tiene que estar cabrón. Pues tienen investigación los perros, no solamente Pues digo, son campesinos. en la serie, ¿tú ya viste la serie, güey? ¿Ustedes ya la Yo vieron? no, güey. Pero, ¿verdad que sí, güey? Hay algo así como de que ese güey tenía... Con el de Guadalajara, ¿no? Ajá, así como que empezaron a crecer porque se supone que tenía ahí su viverito, güey, y él andaba cuidando sus plantitas. Y creo que en una escena justo menciona esa parte de como de con la pinche sin semilla, güey, no sé qué. A lo mejor estamos pendejos y es un pinche... A lo mejor es ficción solamente. Ajá, o ¿cómo se llama esta madre? A lo mejor nomás fue un caso que se reportó y lo hicieron como la Rosa de Guadalupe. Ajá. pero Pero dices que tú ya lo habías Pero te digo escuchado. que yo lo escuché aparte, ajá. Ajá, y no ha visto la serie, Yo entonces... sí sabía que, y es que yo leí en el camino, on the road, y ahí mencionan algo sobre eso también. A lo mejor es nada más el efecto Mandela ahí entre Felipe y yo, güey. Y ni existió Oye, esa escena, güey. La marihuana, ¿qué tan silvestre es? Nada. Está muy domesticada ya hoy en día. Sí. Ya, pues es lo que... Bueno, En su país de origen no Estaría sé. bien saber justo En su ese país de dato, origen no ¿no, sé. güey? o Entonces, sea, es que yo creo si que... alguien produce... no. Yo creo que Si alguien nos ve de aquel lado del mundo, No, pero aquí yo creo que se puede considerar como ruderal, o sea, porque si, Bueno, sí. si vas a... Sí. Yo he visto plantillas así en el no, cerro. la tiras aquí, güey. Ajá, o Con sea, el polvito germina. En la era he visto crecer en la Ajá, o sea, porque güey. seguramente va el vato, güey, y Sí. tira sus coquitos. Claro, o se están fumando en la banqueta, güey. ahí. Ajá, por eso ahí hacen su churrito, pero tiran los coquitos y pues los dejan. Entonces yo creo que tienen un potencial ruderal. Y quién muy sabe cómo cabrón. se disperse, ¿no? Porque imagínate si puede resistir el agua, a lo mejor se los lleva, güey, y puede crecer donde sea. Lo que yo he escuchado es que esa madre crece donde sea, güey. Sí. O sea, que literalmente puede crecer, haz de cuenta, en el desierto. O sea, no estoy exagerando. Sí, sí. Pero que crece en condiciones de así. Es muy resistente a cambios. Sí, sí. Lo tiene todo. Pues de hecho hay varias investigaciones, o sea, actualmente hay como muchas investigaciones con respecto a lo medicinal, pero también, por ejemplo, no sé qué tan ciertas sean, pero he escuchado también que produce mucha celulosa, entonces que el papel de cannabis también es una opción para dejar para dejar de talar, porque produce mucho más celulosa y entonces produces más papel y crece más rápido, o sea, tú Masticando tus hojitas en clase. Que por ejemplo, comiendo en tu libreta. en ese sentido hay un chico de alternativas. El bambú, por Sí, ejemplo. sí, claro. Pero qué chido que la mota además la puedas. Sí, güey. Porque, por ejemplo,
En las cuestiones de eso, a los machos no les haces caso porque no ponen, entonces ¿por qué no aprovecharlos? Pero desde hace mucho tiempo yo, por ejemplo, el otro día fui con mi mamá a una tienda de como productos de, no necesariamente belleza, pero como de cuidado personal. O sea, hay que shampoos y cosas así. Y, ¿Naturista? Ajá. Y desde hace mucho tiempo me di cuenta que ya hay productos con cáñamo. Uh-huh. O sea, y que justo es con marihuana, pero con el macho de Uh-huh. la marihuana. Entonces no tiene nada de psicoactivo. Para Sí. la industria textil también he visto que ya empiezan a utilizar ese. Pues es que cáñamo, justo las fibras son muy resistentes Sí. y pues brindan. Sí, tiene muchos beneficios. Sí. Digo, no es mexicana, pero en México sí consume y Los produce, mexicanos ¿no? nacemos donde se nos hincha Sí, la güey, mano. Sí, güey. Como las mariposas monarcas, güey, Ándale. mexicanas. Sí, güey. Como Chabela Vargas. Como Chabela Vargas de Miguel. Ándale, güey. Sí. Bueno, pues está interesante este tema, pero Sí, pues tal vez para uno sí daría, tal vez alguien que le sepa un poquito más a eso y si no investigarle chido y ver qué es, Sí, qué es lo que porque, está haciendo. Que como dice Perico, yo más la consumo. Sí, ¿no? Y por ejemplo, lo que preguntaba Felipe, güey, por lo que se desató el desmadre ahorita. Pero Era no llegamos de- a esa parte. De los hongos, güey, más bien. Pero nosotros no tenemos, ahora sí que no tenemos esos datos, porque al final de cuentas no es por alguna razón, según yo sí es algo diverso, ¿no? No sé en qué posición Sí. esté, güey. Por ahí seguro el Juan cuando se chute este capítulo va a dejar en los comentarios Ahí le ese dices, dato. Juan. Es que Felipe, también ¿qué? recuerdo que Juan justamente comenta que hay todavía, o sea, aunque la micología en México ya tiene un rato, todavía no hay números exactos, solamente son estimaciones porque muchas de las especies de México se clasificaron con respecto a guías europeas y ahorita que están haciendo muchos análisis moleculares se están dando cuenta que son especies diferentes. Por ejemplo, la Amanita muscaria, aquí se conocía pues como Amanita muscaria por estas guías, pero resulta que es probable que sea otra especie porque, o sea, hubo un aislamiento y quizás hubo un proceso de especiación. Sí, lo que nos menciona Juan es de que a veces, por ejemplo, en un bosque de pino encino, güey, tienes un machocito de encino en medio de un bosque de pino y hay especies completamente diferentes. Ahora imagínate, se atraviesa el pinche mar, güey, Sí. y ya no hay conexión, entonces al paso del tiempo pues ya se generan nuevas Es especies. un poquito también, no sé, ustedes me dirán, creo que es un poquito tuyo, que es un poquito más complicado traslocar los hongos. O sea, como, porque no puedes llegar y plantar un hongo, ¿no? Ujú. O sea, como que... Ahí Juan nos había comentado que se pueden traslocar o no, agregar o introducir hongos por medio de las reforestaciones, que las traen plantas, por ejemplo, de Oaxaca, güey. Llévame 100 porque vamos a reforestar una parte en Cuernavaca, entonces a lo mejor en ese lote de plantas de Oaxaca hay un honguito ahí en alguna de Ya ellas en la viene tierra, o el llega micelio lo o las siembras esporas. y lo Ajá. ahí. Pero pues es más complicado un poquito. Pero en cuestión, por ejemplo, de números, lo que nos comentaba es eso, que muchas de las especies ahorita están pues siendo reclasificadas justamente por los estudios moleculares que se están haciendo. Pero además de eso, como decía Panchito, por alguna razón los hongos no son un indicador de megadiversidad en este caso. No sé por qué, o sea, aunque México sí figura, yo creo que a nivel mundial con respecto al número de especies de hongos, por alguna razón la CONABIO no los considera como un grupo indicador de megadiversidad. Pues supongo que la CONABIO y todo el, digamos... Bueno, la UICN, o no me Ajá, acuerdo cuál pues es la... quien clasifica, ¿no? Que digamos el organismo, la organización encargada de clasificar eso, Ujú. no lo considera en realidad, entonces tenemos el dato, pero seguro por ahí va a estar para que te lo eches. Sí, ahí va. Y si la cagué ahorita en lo que dije, pues Juan ahí va a decir, güey, la cagaste. Sí. Chequen los comentarios. Sí. Ya te zorraste. Hey. Sí, y otro de los, bueno, estamos en las aves, ¿no? Que dijimos que eran las pinche onceava, güey, pues es un número alejado. Pero pues también hay otro grupo, güey, que sí está algo, ahí sí le entramos chido a los chingados, güey. Sí, güey, sin Que pedos. son los reptiles. Los reptilianos. Están en segundo Segundo lugar. lugar. ¿no? A nivel mundial, y pues hay alrededor de 800 y cacho de especies, ¿no? 60. 860 especies aproximadamente, entonces
solo estábamos por debajo de Australia. Australia. Entonces, y también estos números están en constante movimiento porque ahí no sé si también tiene que ver con estudios moleculares, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que en Facebook, por ejemplo, básicamente cada semana hay nuevas especies, o sea, están reportando nuevas especies de reptiles. O reclasificando también he visto. Ajá, o sea, casi cada semana en Facebook he visto... Yo he visto muchas ranas y lagartijas. Ajá, que nueva especie para tal lugar, o sea, pero muy cabrón. Entonces, de hecho, también como que el segundo lugar, a veces baja, a veces de hecho subimos al primero, porque se están haciendo estas, como dices, reclasificaciones o nuevas descripciones, y los números oscilan tan rápido que a veces sí estamos en el primero y a veces otra vez en el segundo, porque Australia también está haciendo lo mismo. En el que sí nos gana Australia es en venenosos, ¿no? Ajá, en reptiles venenosos ahí sí se la lleva de largo. Sí, porque tienen unas pinches cosas. ¿Como cuáles, güey? ¿Sabes? ¿Algún No recuerdo ejemplos. ¿Mamá Negra de dónde es? Ese es ¿De África? De África. Pero es que sí tienen, o sea, nada más chétense un documental de reptiles de Australia y están bien cabrones. Marca. Son efectos especiales. Sí, güey. Ajá. Pero no está, no. ¿Las qué? La tatuara. Tatuara. ¿Y eso cómo es o qué? Es una lagartija que vive hasta 70 años. Está bien. Por ejemplo, hay unos Tuátara. anolis o no sé qué. Esas, ¿Anolis? es que recuerdo que en una isla, güey, pero no me acuerdo si era una isla americana, de continente americano o era así, era como por allá, que tenía un alto nivel de como endemismo o más bien de diversificación de ese grupo, pero no sé si era, te digo, de Australia o eran del continente americano, porque en este caso sí hay anolis en México, ¿no? Entonces es probable que sea en realidad del continente americano. Pero sí, o sea, sí es un lugar considerable, ¿no? El pinche segundo lugar. Y que además son animales que nos dan un chingo de miedo a muchos. ¿A ti, perro? A mí sí, me quedé espantado, ¿no? Te estaba diciendo que hay un chingo de cascabeles y ahí no las andas pises y ahí vas a pisándolas, pisar. perro. Sí, como que ese mismo miedo también los hace a la vez carismáticos, ¿no? Porque aunque les tengas miedo, como que quieres saber un poquito de ellas, ¿no? De los reptiles en general. Al menos cómo vas a morir, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos qué te va a hacer si te muere una cascabel, ¿no? Y ya te pones Como que los mistifica un poco también. Ajá. Sí. O sea, como que te da un poquito de morbo Exacto. y te hace, pues, sentir atracción por esos grupos. Pues está chido también eso. Sí. Creo que también sería un grupo interesante, por ejemplo, para hacer educación ambiental, justo por eso, ¿no? Por el misticismo, por el miedo, por el morbo que pueden generar. Está chido trabajar de pronto con esos grupos, aunque pues a mí no me gustan mucho, pero es interesante, ¿no? Sí. Y hay otro grupito que justo son cercanitos, ¿no? Que justo a veces luego los juntan, ¿no? Ajá. Cuestiones pedagógicas, me imagino, de anfibios y reptiles. Entonces los anfibios, que justo es otro grupo que aquí nos regresa al quinto lugar, ¿no? Con este grupo, con 380 y algo, ¿no? Especies más o menos. Entonces también no es un número tan bajo. Pues no, o sea, pues es que independientemente del número de especies, pues ya comparándolo con otros países, pues ya hablar de un quinto lugar, pues tampoco es... Y por la cuestión de la extensión territorial, como decíamos hace rato, no es Rusia. ¿Cuántos Méxicos cabrían en Rusia, güey? O en China. Sí, güey. Un chingo. ¿Cuántos? No sé, pero sí son un chingo. Es pregunta, dice el chino. Preguntan perros y el que edita en su güey. mapita. Ahí, Pero depende de la proyección, güey, porque ves que... Por eso con tu la dedito, curvatura- güey. tu clase de biogeografía. Pero sí, no tomas en cuenta la curvatura de la Tierra, güey. Ah, perro. Y pues en este caso, por ejemplo, hay como que las ranitas, ¿no? Los sapitos. Hay otro Sapito. Vamos a fumar un poco. No, a fumar. Bufo marino. No sé, güey. No sé Los si- ajolotes. Los ajolotitos. Ahorita vamos a Hablar ahí de a ver esos. qué pedo con ellos, ¿no? Están bonitos. Dicen que se llaman buenos en tamal. Y que por ejemplo, yo antes, güey, no sé, en la pinche primaria, no sé, recuerdo que yo pensaba que eran más como peces, güey, y no anfibios esas madres.
Es que justamente no tienen esa metamorfosis como los demás, Y como las digo, no salamandras. sé si sea el único güey, pero pues sí lo asociaba más como, pues es que andan en el agua acá, todo chido, todos bonitos, todos bigotoncitos. Bigotoncitos. Pero bueno, sí, o sea, al final, como dice el Chino, en un quinto lugar está bueno, güey. Pues sí. Y en cuanto a nivel de endemismos, bueno, creo que Jera mencionó el de las plantas, de las plantas. ¿no? Pero pues hay también de estos grupos. De anfibios, había cuánto, un 40 y algo, casi 50. por ahí casi 50% de endemismo, güey. O sea, También es un quinto lugar, sí hay que tenerlo en cuenta, pero además la mayoría o más bien la mitad de esas especies prácticamente son endémicas, solo se encuentran en México. Y eso las hace aún más especiales, ¿no? O sea, está Sí. chingón. Sí. En aves, por ejemplo, Chino, ¿cuántas niveles de como el 11% en aves. en aves? ¿En qué otro? Digo, y aquí, bueno, radica justo lo que mencionaba Jera, que hay muchas aves que son migratorias, por ejemplo, también. Se comparte con Estados Unidos, con Pues más hasta hacia abajo, ¿no? Sí, o sea, tienen una capacidad de migración bien cabrona. No sé si han visto estos, son GIFs principalmente que están en Facebook a veces, donde se muestran justo cómo están migrando las especies. Está cabrón. Y están pues desde Argentina, Brasil y van hasta toda la parte de Canadá, o sea, pasan por Sí. México, atraviesan básicamente todo el continente. Entonces la capacidad de migración de estos organismos pues está bien cabrona. Y de mamíferos tenemos como un 30 y algo, ¿no? De por ciento. ¿De reptiles, Jera? No, la verdad no sé, güey. De reptiles está alto, ¿no? Es más del 50%. Tú lo acabas de decir, güey. creo, ¿no? No. Era de de anfibios. anfibios. De reptiles es más del 50%, si mal no recuerdo. Casi el 60. O sea, sí está. Además de que eso es el segundo lugar México a nivel mundial en cuanto a la presencia de esos animales. Además, tiene la mitad de esos animales que son Son solo mexicanos. Sí. esta Sí. verga. Sí, pues razones para sentirse orgullosos. Así pedos, güey. Sí. Bueno, el No Felipe tiene está nada ahí. que ver con mis méritos en la vida, ¿no? Pero me siento orgulloso. Te ve la pancita, papá. ¿Sí? Ya ni pedo. Se te ve el ombligo, de hecho. Y el Felipe se me hago así, güey, y se te ve el ombligo. Te cubre el micro, güey. Pues ya hablamos de los niveles de endemismo, ¿verdad? Me adelanté. Sí, güey. Y pues lo siguiente sería. ¿Qué, Chino? No. Ah, Dale. pues más bien ver, ya hablamos a nivel de biodiversidad, en qué posiciones se encuentra México, pero además de eso hay muchas de estas especies, tanto como plantas y animales, que son emblemáticas, ¿no? De nuestro país, forman un patrimonio cultural de la nación. Y Aunque no sean endémicas, pero Ajá. son pues parte muy representativas. importante, ¿no? Tienen su fama, ¿no? Sí. A nivel mundial, porque Pues sí, al menos Incluso- primero local, bueno, nacional, y algunas de ellas, creo que varias, la mayoría son a nivel mundial reconocidas. inclusivemente vienen muchos de otros lados a fotografiarlas, güey, nada más. ¿De extranjeros. dónde vienen? No sé, güey, de Rusia. De Rusia. Los gringuitos, por ejemplo, güey. Sí. Europeos. Pues es que sí, hay... Israelí, la otra vez me encontré unos Asiáticos, israelíes, dice güey. africanos. La otra vez me encontré unos israelitas, güey. Ah, pero. Pues es que, bueno, ¿Qué te dijeron? No les entendí, güey. Tiene sentido. hablaban musulmán, que sí, Hablaban portugués. Brasileño. Brasil. Verás, Ya se sabía lo que iba a decir, Que cuates. no sabía hablar argentino, güey. No sabía hablar argentino, pero ya aprendí, No güey. entendí, güey. Les preguntó el chino, ¿y tú eres brasileño? No, pero aprendí a hablar portugués. ¿No? Soy israelita, pero aprendí a hablar portugués. Pero es que veía mucho a Ronaldinho. Me gustaba un chingo el Ronaldinho cuando estaba en el Barça. Sí, güey. Pues en cuanto a las especies emblemáticas, pues tenemos también varias, ¿no? Como ya mencionaron. Una de ellas, por ejemplo, es el quetzal, el
una ave bastante bonita que se distribuye principalmente en el sureste, Al ¿no? sureste. Y que, como dijimos, ¿no? Realmente no es una ave endémica de México, porque se distribuye un poco más hacia el sur, Guatemala, no sé si llega a Salvador, Centroamérica, pero o sea, sí llega a otros países. Sin embargo, pues es una ave representativa, ¿no? Esta más que nada creo le han hecho mucha fama, a pesar de que está muy hermoso, yo no la he visto en persona, pero en fotos se ve bien chingona, por toda la cuestión cultural, ¿no? Que trae sobre las culturas prehispánicas que vivieron en esa zona, que se hacían sus penachos, con sus plumajes y bien chingones. Entonces yo creo que también justo es lo que atrae mucho, ¿no? De esa especie. Pues ya no estaban tan bonitas, sé que se las chingaban, ¿no? Para los penachos, pero... el ave no, pero el penacho sí, güey. El penacho sí estaba bien chingón, bien güey. peloncita, güey. Del quetzal, güey. Chale. No da risa. Sí, da risa. Sí, güey, sí da risa. Como, güey, cuando viste los lémures peloncitos, güey. No más, están bien cagados. Güey, yo me los imaginaba con su pelocita así como de padrecito, güey. Y ya cuando los digo, verga, Sí se ven bien como cricosos. Ya. Sí, güey, así como con sarna, güey. No sé, güey. Cricosos. Sí, güey. Como que andan en foco. Sí, ya se meten un chingo de foco. Y los vatos, saca la mimosina, perro. A la verga. Pues está también el pájaro bandera. Ah, ese está bien bonito, güey. A mí me Pero sé por tocaba- qué le llaman pájaro bandera. Pues porque trae los colores de nuestro lábaro patrio. Verde, blanco y rojo. Ajá, en su La única pechito. bandera que importa, cara. Sí, a huevo. De la más bella del Italia. mundo, Es perro. la de Italia. Güey, pues no trae Sí, escudo. cierto, no trae el escudo, es la de Italia. La de Italia. Hijo, mano. O la de Irlanda, ¿no? Y luego los que están más decoloraditos, el rojo parece la de Irlanda, ¿no? Eso es verdad. No, pero aún así es una ave muy bonita, ¿no? O sea, Ese que es el. Bueno, porque hay varios. ¿O hay dos? yo nomás conozco uno. Pero bueno, a mí me habían dicho que. Bueno, el pájaro bandera es del género Momotus y hay varios Momotus. Ajá. Pero el momotus mexicanos, El Momotus mexicanos, justo es el pájaro el bandera. que tiene los 3 colores. Y que de hecho está en Morelos, ¿no? Sí, Tenemos aquí luego en la universidad lo saben bajar. ¿Es motos mexicanos? Según El reloj, entonces, ¿cuál es? Ese es un cucú. Ese es. También es momotus, ¿no? No, el pájaro. Ah, sí, ¿no? No, no es. El reloj es el momoto. Entonces ya mexicano, están ¿no? cagando, cuates. A ver, dejen preguntarle. Ah, sí. Pero el momotus sí es. El pájaro. El reloj El es bandera, la Momotus. neta, no recuerdo, güey. A ver, chécate eso porque ya Sí, es cierto. nos van a Chécale. pendejear en todos los Bueno, grupos, mientras güey. buscamos, ¿por qué no siguen con otra especie? Otra especie que tenemos, pues, una muy bonita, güey. Muy chingona. Es el jaguar, güey. También tiene ¿Jaguar? como el jaguar tiene como ese En internet. arraigo cultural, ¿no? Eso Ahí- no existe en México, ¿verdad? ¿Qué es? no sé No. si sea, ¿Sí? o sea, no es endémico, pero sí es Trogón, nativo de... Trogón, güey. El Trogón momotus elegante. es el Trogón, reloj, trogón mexicanos. Ya ves, Busca el el Felipe trogón, nos es el salvó la Felipe. noche, güey. Trogón mexicanos. Ajá, el jaguar no es endémico, no solo se encuentra en México, pero es nativo y sí está arraigado mucho también a la cultura prehispánica. Sí, de hecho va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina prácticamente, o sea, atraviesa todo el continente. No sé pero qué tal. unas de las poblaciones más importantes están aquí en las selvas mexicanas. Y en cuestiones culturales, no sé si hay, realmente no he visto un argentino ahí con Sí, su como pinche que no hay tanta danzando, identidad. güey. O sea, no tienen sus guerreros jaguar, ¿no? Por Ajá. ejemplo. Más bien creo que hay un arraigo ancestral. Sí. ¿no? Hay una iconografía que responde como justo a una cultura ya prehispánica. Sí. ¿sí? Que a lo mejor en Argentina ni había tantos asentamientos o civilizaciones tan grandes como hubiera una adoración. Sí, porque además son europeos. Dice el presidente, ¿no? De allá. Sí. Qué vergas van a sentir identificados con los guerreros jaguar. Pero pues sí, por ejemplo, en esta cuestión de los guerreros jaguar, y ahí, por ejemplo, aquí tenemos un nativo de Guerrero, güey. Yo recuerdo haber ido en algún momento a algunas zonas de Guerrero y había como danzas, güey, típicas de ciertas zonas, Sí. donde ocupaban como una vestimenta, una máscara de jaguar Pues la danza del jaguar, güey. Un güey que usa el jaguar se baja de una cuerda, güey, con un látigo y empieza a hacer. Sí,
Sí, la primera vez que vi eso me espanté bien culero, güey. Estaba bien morrito y me acuerdo que se... Le dije a tu jefe, güey, si te portas mal, güey, te van a dar tu chinga. Ahí está viento, güey. Sí, me acuerdo que, no sé, tenía unos 6 años, 5 años, güey. Y dije, ¡oh, la virga! ¿Por qué se lo está madreando, güey? Pero ya después éramos, o sea, como muy... A mí me pasó lo mismo, pero en un Via Crucis, güey. Dije, ¿por qué se está madreando ese güey? Y tu jefa, por barbón. A la verga. Porque no se corta el cabello. Porque no mete las manos. Dice, ¿por qué no se defiende ese güey? Sí, A la verga. pero sí está, o sea, está muy jaguar, güey. Sí está como arraigado a varias culturas, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido tiene que ver justo con la cantidad de culturas prehispánicas que estuvieron en México, ¿no? O sea, a diferencia de Centroamérica, que también las hubo, pero que quizás no tuvieron Las tanto poblaciones arraigo. también prehispánicas más grandes estuvieron, ¿no? Acá, Ajá, sí, claro, de este lado. los que, pues, de las que más se habla, justamente de que se volvieron imperios básicamente, ¿no? Dentro de la parte de Mesoamérica. Y que, pues, justamente el Quetzal, por ejemplo... El Quetzal es Trogón. Ajá. No, Momotus. Momotus. Es que el Momotus también está bien bonito. Y el pájaro bandera también es Trogón. Ajá. O sea, son primos. Son primos. Sí, sí, sí. ¿Quiénes son dragones? El pájaro bandera y el Quetzal Son primos, parientes. son Trogón, Los los dos dos. son Trogones. Ah, tan bonito. Sí, güey. Y el pájaro reloj es un Momotus. Y el pájaro que me marías. Y el pájaro como maíz. Esos Y el son pájaro otras. que me ahorca. Y el pájaro que me aplacas. Esos también son nativos, endémicos. Deberían de conocerlo. El pájaro que me agarras. Ya, pero Ok, Otra de las especies como emblemáticas. pues quizás no tan emblemática, pero pues sí también bonita es, por ejemplo, el venado cola blanca. Igual y más local, ¿no? No trasciende tanto, supongo. O solamente que me Más o pinche menos, ¿no? cacería, güey. Pero por ejemplo también está la danza del venado. por eso, pero Ahí sale el siento vampiro que es saltando. más. O sea, porque el jaguar siento que sí se puede llegar a asociar porque los turistas llegan a las zonas arqueológicas y es lo que les venden, ¿no? Como, mira, pinche mascarita, sagrada. Sí, a Guerrero nomás viene en Acapulco, güey. Yo pensé más en Matando Cabos, güey, no es el más cerca. Pero pues el venado yo creo que es más, o sea, sí es emblemático, pero para nosotros como mexicanos, y digo, está chido, es bonito y está bien. Y se ve rico. Pero no sé, güey, nunca lo he comido. Está bueno. También tenemos al axolotl, Axolotl. el ajolote. Ah, perro. Es que lo dije en náhuatl. Cacatl. Esto es perro. Ay, Es que aprendí a hablar náhuatl. Nunca aprendí a pregúntame de tu chelatl. estos perros. Y por ejemplo, este siento que sí es más conocido, ¿no? O sea, no Sí, tan güey. local. Pues el de cómo entrenar a tu dragoncito, güey, ves que... No la he visto, te fallo. ¿A poco es un ajolote? ¿Se ha inspirado en un ajolote? Pues no, güey, pero la banda comienza a decir, mira, se parece un ajolote, güey. Perro. Ah, porque hay uno negro y uno Sí, rosa, güey, ¿no? ajá. Ya me acordé, sí, cierto. Es un chimuelo ajolote, es el güey. negro. Ajá. Sí, güey, el chimuelo. El chimuelo es negro. A ver, préstamelo. A ver, güey. Ay, no. Hijos de... Hijo, mano. Ay, eso que no están pisteando, pero sí. No, pues, güey, es puro efecto placebo, güey, que esta mamada. Y ahorita, caray, nos dieron de las que tienen alcohol. Me dieron de las bravas. De las normales. A ver, ¿cuál es la chela normal? Y así, el ajolote, por ejemplo, como que ha tenido también un, en cuestión como de difusión o de hablar de Pues, él. en cuestiones de conservación, yo creo que sí es más. Ajá, porque también es como muy carismático, ¿no? Que comenzó a tener un boom, ¿no? Hace los últimos años, porque antes casi no. O sea, sí se conocía, sí hay ajolotes y salamandras, ¿no? Pero pues justo hace que unos 10 añitos comenzó a tener más un boom. Ajá, o sea, como que siempre se han conocido los ajolotes y todo el pedo,
pero no había como esta información, ¿no? Que ahora está en todos lados, o no sé, el ajolote. De hecho hay una especie que llega a Estados Unidos, ¿no? O sea, tampoco es un grupo endémico de México, sino ahí dijéramos por ahí es casi endémico, ¿no? Cuasi endémico. Pero aún así la gran mayoría de las especies, que de hecho son poquitas, están aquí en México, ¿no? Y pues desafortunadamente en peligro de extinción también casi todas. Sí, pues ya casi todos los ríos y riachuelitos están contaminados. Claro. Y en el estado de Morelos hay hacia Zempoala. ¿Sabes si es endémico eso? Creo que no es Sí. Tepos, ¿no? Hay una Pues, Tepoztlán. No, pues el más conocido justamente es el que está en Xochimilco. Ajá, el hemisferio mexicano, pero en Zempoala sí tenemos uno, el zempoalensis, que pues es nativo de Morelos. ¿No? Apenas metieron en Fortnite una skin de un traje de ajolote. Para poder jugar así con vestido de ajolote. Ya sí es más conocido mundialmente. Sí, güey, ya, güey. Sí, ya lo Últimamente, creo que últimamente como que las redes lo viralizaron Sí. al ajolote. Entonces es que salía en su memes, pues así su carita bien tiernita y todo el Ahí es tu Nico, ¿no? Sí, sí. Ahora. ¿Sí? No sé si lo han visto no sé si necesariamente. Yo no uso iPhone, pero creo que en iPhone o en todos. A ver, Felipe, Hay un A ver, icono búscalo, perro. de ajolote, estoy seguro. aquí el amante del iPhone De Axolotl, del Apple. Porque a nosotros no me aparece una mojarra a mí, güey. De perro. En Android es una mojarra. Y ni es del mismo grupo, güey. El lagarto. Pero Pues es un pez, güey, el otro es un anfibio. Pues digo, está ahí. Sí. Sí, güey. Pero pues sí está chido que ya se empiece a hablar más de él, que pues en cierto modo Que sirva, ¿no? puede- Para la puede conservación. ayudar a la conservación, ¿no? de estas especies tan En carísimas. una familia de 10, güey, una frase emblemática de la ¿verdad? foto, Es cierto. Ah, jol. Tal vez sobre la barrita, güey. Otro de las especies chino es una Pues- que ya había mencionado Oscar, ¿no? Creo por ahí. Ah, sí. Pues justo, ¿no? Hablando de estas especies que igual sí están en México, pero no son solo de México, porque por esta cuestión que hablábamos de su traslado, de la migración. Pero pues que sí se conoce mucho aquí en México y que incluso hay hasta santuarios, ¿no? De estos animalitos que justo son las mariposas monarcas, ¿no? Donde es en Michoacán hay uno, Michoacán y Estado de en México, Estado de sí. México hay otro, ¿no? Que son los santuarios a donde llegan las mariposas a descansar y todo, pero ¿no? Ahí están un ratito echando el cotorreo. Ujú, sí, sí, sí. Muy caro. Y, por ejemplo, aunque no sean nativas, como ya mencionaste, en este caso sirvieron estos santuarios para decretar áreas naturales protegidas, ¿no? Que pues desafortunadamente también ha habido ahí varios problemas, ¿no? Con la inseguridad, el narcotráfico. Sí, pues cosas ha así. habido pérdidas, ¿no? Sí, Hacia sí, los- sí, el Homero, ¿no? Sí, güey. Esta persona tan admirable que lamentablemente asesinaron por estas güey. cuestiones. Y pues sí, está culera esa parte, pero pues también en la parte como bondadosa de esto, pues por lo menos se lograron decretar esas áreas, ¿no? Que quizás están funcionando no tan bien como quisiéramos, pero pues es un avance, ¿no? En Ya la es conservación ganancia, de los bosques y en este caso por sí mismo de la mariposa monarca. Y otra especie, Panchi. Híjole, no la estudié, bro. Pues, una que no sé si sea como tampoco muy conocida a nivel mundial, pero nacional, sin lugar a dudas, güey, es el copal, ¿no? Pues, como mexicanos, no mames, está. Ajá, claro, y pues Yo- al final, pues varios de los ejemplos sí se pueden extrapolar a otras ciudades, países del mundo, pero el copal en México, güey, es Por lo menos en muy la parte apreciado. del centro, ¿no? Centro-sur de México. Ustedes que iban a la iglesia, güey, ¿qué quemaban, güey, antes? Yo nunca he ido a la iglesia, güey, al chile. Yo esa no madre. quemaba antes, güey. ¿Mierda o qué le echaban a esa madre? No sé. No, pero bueno, es que aquí en México pues le comenzaron a echar el copal, güey, pero en... ¿Mirra? Ajá, pero antes de que llegara la conquista, pues le echaban otras madres, güey. Aquí llegaron y pues ven que, el copal huele rico y comienzan a usar ya el copal. Pues y igual comienzan usaban a mota, güey. Igual, Yo incienso o algo así. Mirra. mirra, creo, algo Mirra es así. lo que le dieron al niño Jesús, Ya ¿no? va a decir Pues yo. por eso la quemaban, güey. Es que creo que No sé, güey. creo. Sí, creo sí era eso, pero bueno,
Justo Es que yo me acuerdo que decía llegaron que los llegaron españoles. los Reyes Magos y le dieron oro, incienso Y y mirra. No sé qué chingados era la mirra. Ni yo, güey, pero algo así había escuchado, güey, que antes quemaban esa madre justo para Sí, güey, esa cuestión religiosa, güey. Pero pues ahora ya queman copal, güey, aquí en... ¿Y el copal antes no estaba? Sí. Pues en México sí, güey, y en España no. Pues ahí etiqueten que al quemaban Papa allá. Francisco Ajá. para que nos diga qué pedo. Pues, Pues yo creo que tuvo que ver justo como en todo las cuestiones de la conquista que no pudieron cambiar varias de las tradiciones Sí, pues, que claro, teníamos, sí. bueno, que tenían los Quemaban. ancestros y dijeron pues estos güeyes queman copal de por sí, pues hay que algo que Que sigan les... quemando copal. Ajá, que sigan quemando copal y por eso Sí. se siguió. Porque recuerdo que también había escuchado que hay también códices antiguos en donde muchas de las deidades prehispánicas tenían su bolsita de copal siempre, o sea, como que, o sea, sí es un elemento muy antiguo el que o sea, que ya traemos desde antes de la conquista, y yo creo que simplemente se cambiaron algunos de los insumos utilizados en las ceremonias religiosas. ¿Me vas a matar, perro? Por cuestiones locales, ¿no? Que ya se usaban. Y tal vez por eso no trascendió a otros países, sino que se quedó de manera Aquí. local. Yo creo eso. Ya, a Pues. mí sí me encanta el olor a... Pues de bueno. muertos. Pues sí, Es que sí trae varias ¿cómo se dice? Significados, ¿no? Sí, o sea, pero en este caso que dice el chino es más religioso en cuestiones católicas, ¿no? En unas se ocupa en ceremonias ya más espirituales como actuales y como decía Jera, en tiempos prehispánicos ya había registro del uso de El copal. de este material, entonces pues sí es una especie, bueno, no una especie, sí hay una especie más representativa, ¿no? Que sería una bursera, un árbol, una bursera copalífera, pero hay varios copalillos, ¿no? Que se siguen utilizando. Entonces este grupo sería como emblemático de la biodiversidad mexicana. Otro chino, ¿qué sería? El uno que hace... Bueno, yo me acuerdo mucho por nuestro actual presidente municipal, güey. El lobito. El lobito mexicano. El lobo mexicano. Que justo está todavía, ¿no? En peligro de extinción. Sí. Pero no tiene mucha, que nacieron unos en un Sí, zoológico, ¿no? ya nacieron En varias cautiverio. crías, ¿no? Hasta participé para poner el nombre, pero no gané, güey. ¿Cómo le pusiste? Le querías Pues, poner... el chilaquil, güey. Es que no puedes desplazar el chilaquil, güey. Chilaquil es Ahí debe chilaquil. ponernos a usted el Brian, la Kimberly, güey. Pero está bien, No, sí son mexicanos. El Iker. el Estado de México iban a decir. Verga, se llevan. Estos perros. la Y pues Para que se vea que es algo un conocido, mexicano, ¿no? Según yo sí. Sí, güey. Pues sí. Yo creo que Güey, sí. el de las películas del zorrillito del lobito era un nuevo mexicano. Pues sí, güey. ¿No lo veías Pues sí, todo güey. flaquito? ¿Sí? Sí. No me acuerdo, güey. Pues Sí, Hablaba bien- español, ¿verdad? Ajá. Sí, güey. Y hablaba bien mexa, güey. ¿no? Güey, bien mierda. Pero vale, de Caperucita Roja. No, güey. Igual, Bueno. Sí, güey, o sea, salía ahí. Ajá, sí La de salía- Pulgarcita. ajá. No, sí salía Caperucita, güey. Ah, pero sí. era una versión muy mexicana, güey. Según yo era mexicana, esas pelis, ¿no? Sí, Sí. sí. Decían lobito, lobito. Mi zorrillito. ¿Y no actuaba de Lobito, ¿sabes? El Loco Valdés, ¿no? ¿Sí? Sí, según yo Sí, sí. creo sí. No, pues sí, güey, sí se Sí, güey, bien cabrón. Era sí, güey, mi pan de cada domingo. En las mañanas y después Yo también Chabelito, lo veía, carnal. yo también lo veía cada Sí, güey, era esa, la de Pulgarcito. Con las brujas, ¿no? Chabelo y Pepito Chabelo. contra los monstruos. Eran las. Estaría chido analizar esas pelis y ver si, por ejemplo, me acuerdo que mi papá, güey, me ponía bien cabrón, dice, no, güey, se fueron al Amazonas, el santo se fue al Amazonas, cabrón. Y no mames, pinches, güey. Están ahí en el Lamacuzac, ¿no? En las estacas, güey. Cercos vivos, güey, de esos que son así como... Sí, güey, te decían el Amazonas y ahora se lo baja caducifolia. Güey, no. Güey, pues hay jungla, dice el gobierno del estado. Como que algo no cuadra. Hace unos años el gobierno del estado decía que había jungla en Durango. Estaría bueno hacer una análisis. Sí, estaría chingón, güey. Va. Un reaccionando a. Sale. Estaría verga. Ándale, algo así. Sí. Sí, sería chido. Pues bueno, esa es Especie. una especie. Y que además también, al igual que al ajolote, se le ha dado como difusión en redes principalmente. Tal vez menos, no estoy tan seguro.
o al menos entre los contactos que yo tengo y las páginas que yo sigo, se ha dado menos difusión que al ajolote, pero también ha tenido buena difusión la conservación de esta especie. También como ya se han anunciado que ha habido nacimientos y esto, como que yo creo que la banda dice, ya se logró. Ya lo salvamos. Ajá, y deja un poco de hacerlo viral. Sí. Y el ajolote sigue como que tan vulnerable que la banda como que anda pues muy activa, ¿no? Haciendo viral varias noticias de ajolotes y todo eso. Yo creo que va por ahí, pero pues ojalá y no sea el caso, porque pues está feo que se den una buena noticia y automáticamente se deje de dar foco, ¿no? A estas pues acciones que se deberían seguir pues tomando para la conservación de varias especies. Sí, bueno. Pues otras de plantas no hemos mencionado mucho, ¿no? Ahorita vamos para allá. A ver. Pues la flor nacional, güey, la dalia, ¿no? Que pues no, por si ya se ha mencionado. Ya la habíamos mencionado justo cuando hablamos como de especies bandera. Ah, chinga, ¿hablamos de especies bandera? Sí, güey, no, en un capítulo. No, pero la dalia no la mencionamos. Perro. Ajá, pues al final esta es pariente de la manzanilla, por ejemplo, del cempasúchil, del girasol. También la neta es una flor muy muy bonita, tiene una gama amplia de coloraciones que dices, güey, está muy cabrona. Y al parecer hay muchos colores siendo una misma especie, ¿no? Sí, por ejemplo, Dalia coccinea, que tiene colores desde el rojo al amarillo, pasando por casi todas las tonalidades que hay entre esos dos colores. Está cabrón. La neta está muy muy bonita, muy muy chingona. Sí. Y pues decimos, es la flor nacional, por si fuera poco, y además ha sido exportada, o no sé si exportada, pero sí ya ha sido introducida y cultivada como ornamental en muchas partes del mundo. Y eso le da un plus, ¿no? Que de hecho hablaremos un poquito. Incluso también aquí en México, bueno, aquí en Morelia, pues para los centros de mesa, güey, de los 15 años. Andas. Yo ya voy a bodas y me los quiero llevar. También yo, güey, no me había pensado que fui a trabajar a un evento, güey, le digo, y si me llevo ese arreglito que no se llevaron, pues para el mesero, ¿no, güey? Y la doña regañando a su hijo, hijo de la chingada, déjalo pasar. Pues ya que no dejaron propina, güey, pues mínimo le llevo unas flores a mi morra, güey. Está bien. La intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Y pues hay otra especie que pues justo creo que se le está dedicando mucho, bueno, desde mi punto de vista, sí se le está dedicando mucho esfuerzo, dinero y todo eso, pero no estoy seguro, güey, de que sea una especie viable como para que se pueda rescatar. Que justo es la vaquita marina. Que sí está culero, güey, pero pues dijeran por ahí, pues, ayúdame a ayudarte, güey. O sea, la vaquita marina, güey. O sea, sí está muy bonito y todo el pedo, está en peligro de extinción, pero pues es muy, muy sensible, güey. O sea, un pequeño cambio, güey. Sí, güey. Entonces, no es fácil, güey, de que esa madre se reproduzca. Es casi como, no tengo ganas y pues ya no. Pues nadie, güey. O sea, yo también, si no tengo ganas, ¿qué pedo? Escuché hace tiempo que como no, o sea, como dices, son muy difíciles de que se reproduzcan entre ellas, como el panda, ¿no? También tiene o que le digas, a ver, cojan y ya. Que introdujeron delfines, güey, porque los delfines son bien cachondos y querían que les enseñaran a coger a las vaquitas, ¿no? Pero pues las vaquitas dijeron, no, güey, pues no se me da. Y luego creo pasa mucho tiempo, ¿no? Para que puedan reproducirse. O sea, como pues también hay muy poquitos ejemplares. Sus épocas de celo son muy cortas, o sea, sí, como dices. Su biología en general de la especie como que pues... Y de hecho da muchas armas. Está culero porque el peligro que están corriendo, de hecho no es por el consumo, o sea, no hay cacería de vaquita marina, no hay consumo de vaquita marina. Si nos están chingando otra especie, a la totuaba, que es el pedo, que las Yo pensé que ibas a dar la explicación de qué era, güey. No, o sea, ¿qué es él? Y yo, ¿qué es? el pedo, güey. Es que es un pez, sí. es un pez Sí, que pero... principalmente los japoneses consumen porque creen que es afrodisíaco. Güey, es que esos güeyes Hijos todo de creen que la no sé Si no no se les les para. sirve, güey. Güey, si no se ya, te para, que güey, les ¿no? sirva de escarmiento, güey, no mames, también ustedes. Bueno, que ya todos ya le cagaron la vida a la vaquita marina, pero pues también no mames. Entonces la vaquita también, porque se apendeja, hay que decirlo, se enreda en las redes de pesca de la
de la Totuaba. Y es lo que está causando. Y es lo que está causando la extinción de esta madre. ¿La falta de qué? Lo pusieron nervioso, carnal. Este perro. Perdón. Pero pues, bueno, ¿por qué Jera dice de los chinitos? Pero pues porque justo está aquí en México, ¿no? En las costas de Baja California, la vaquita, o sea, ¿dónde está? Sí, ¿no? Sí, o sea, pero más bien como que el mercado de la Totuaba es lo que está chingando a la vaquita, o sea, es como indirecto, pero se le está chingando bien, Sí, pues, bien macizo, güey. Sí, pues sí. Chinga igual, ¿no? Ajá, pues sí, güey. Chinga querido. Sí, güey, es como el babo, güey, que no quería matar a su amigo, pero todo se lo chingó. Pues sí, Ah, güey. con la vaquita Marina, no se lo querían chingar a ella, Pero pero te la chingaste, güey, ¿qué, Sí, güey. Chingaste. Pues sí, ya ni pedo. pues ya. Y como dices, o sea, hay quienes dicen que de hecho ya está condenada la extinción, Sí, ¿no? pues o sea, sí. ya se hacen estimaciones de De hecho, ya hay fechas. hasta mucha crítica en el hecho de cuánto se le está invirtiendo dinero a eso, que saben Sí. que ya es una extinción Ya es- cantada. Ajá. Ya ¿Y por está qué no? asegurado, güey, de que esa madre. en Digo, cierto estaría bien tiempo- vergas que hay un puto milagro, lo que sea, güey, y digas, ah, la verga, ya se reprodujo y empezó a Quizás crecer sí. la-". Pero pues se ve muy complicado. Los Sí. especialistas es lo que dicen, ¿no? Al menos. Especial. Ya Entonces- te digo, ya hay fechas en donde se dice a partir de ese año ya va a ser extinta. Pues es que ya hay muy poquitos Sí, ejemplares. claro. Que dice, güey, cuando se muere el ejemplar más joven, ya va a Ya, valer güey, madre, ¿no? Sí. Entonces, Y pues como dice Panchito, no, hasta el Leonardo DiCaprio vino a hacer un discurso para salvar a la vaquita marina, que no sé cuánto le pagaron a ese güey para No decir. valió ni verga. Ajá, o sea, y pues ya es A algo lo que... mejor fue genuino, güey. No, yo siento que sí se cobró unos cuantos, Sí. Sí se rentó. Larucos, ¿no? unos dolarianos. chale. Sí, yo también. Pero bueno, si lo hizo de buena voluntad, pues está. Pero pues hay otras, ¿no? Muy emblemáticas de México que yo creo que, bueno, no sé, son como que las más visibles, ¿no? En la cuestión patria, justo en el mes patrio. Que el escudo de México pues trae, ¿no? Su aguilita. ¿Qué es águila real? Pues la que está en el escudo actual es un águila real. Y hace rato estábamos ahí como que investigando un poquito y vimos que hay un grabado prehispánico, es Ajá. una escultura de hecho, ¿no? Sí. Que aparece también en un grabado, creo. Sí, es una piedra, ajá, es una escultura. Un monolito, ¿no? Algo así, Sí, güey. No, no sé Al muy chile chido. no sé la terminología, pero pues, es una piedrota chingona. O chingona, mamalona. chingona, sí, sí. Se En rifaban, donde hijos está un primer bosquejo de lo que actualmente de lo que es el escudo actualmente es el escudo nacional. nacional. Y de hecho, teníamos esa discusión, ¿no? Porque yo había escuchado también que en realidad el ave que aparece en el escudo no es un águila, sino es un quebrantahuesos, un caracara cherry. O más bien, la que aparece en el escudo, Simón, sí es una águila. Es una águila, Ajá, sí. Más bien, la que La original. lo nacido, o la original y lo. Ajá, es un ¿qué? Caracara. Un ¿no? caracara, Caracara. un Que ellos querían representar, ¿no? Ajá. O sea, la... Sí, pues se fue como un teléfono descompuesto, por así decirlo. Y dije, esa parece un águila, güey, pinta un águila. Creo que fue justamente en el periodo del Imperio de México, o sea, cuando entró Maximiliano y todo esto, que justamente al ser imperio, y ves que los símbolos imperiales siempre son leones, águilas, fue donde hubo el cambio, pero que... Se interpretó un ave Ajá. así. Pero el ave que aparece en esta piedra, en realidad, al parecer, se pudiera tratar de un caracara, de un quebrantahuesos. Y que a través del tiempo, pues se fue, como dice Chino, deformando esta percepción de la fauna que aparece ahí. Y la razón es porque en la zona de este asentamiento no hay águilas. Sí hay águila, pero hay varias razones. O sea, creo que, por ejemplo, el águila como tal no consume serpientes, a menos que ya. esté como muy Ya. necesitada de alimento. O que esté en amenaza. Ajá, y el caracara parece que sí. Entonces, como Dieta, que, ¿no? como que hay ahí varias razones que abogan porque en realidad es un quebrantahuesos. Sí, yo lo he escuchado pues justo de ornitólogos, ¿no? Porque nosotros somos botánicos, güey, y no sabemos de alimentación, nada, pero los ornitólogos sí dicen como de, güey, lo más probable es que haya sido Un caracara, Sí. un quebrantahuesos. Pero bueno, al final de cuentas, pues lo decimos que es una águila muy representativa porque al menos en el escudo nacional güey, está presente. Si no fue así, al menos está plasmado en la bandera. Y mencionamos al caracara porque pues también es un animal muy bonito, ¿no? Sí. Dentro de la... Es muy bonito. Sí, güey. animal.
Y bueno, lo que mencionabas justo de que los caracoles se alimentan de serpientes, también el escudo trae ahí su cascabel, ¿no? Justo es el género Crotalus, que es un género de un grupo de serpientes que pues, se ha diversificado, ¿no? Aquí en México. Sí. Justamente creo que es de los principales centros de diversificación, ¿no? De Pues Crotalus. por ahí el doctor Luke en algún momento, no sé si iba a ser, creo sí, nos platicó que el centro de diversificación era aquí en el eje neovolcánico transversal, que justo las especies de cascabeles más pequeñas en talla, cuestión de talla, son las más ancestrales. Las pigmeas, ¿no? Que Ajá. les llaman. Por ejemplo, aquí está la Crotalus rabus, que es una, le llaman justo cascabel enana, que mide a lo mucho 30 centímetros, bien chiquita, y pues, para el norte pinches viborones, ¿no? Que hay, entonces justo es lo que dicen, las más grandes están como que en los lugares más alejadas, más derivadas. ¿Más bien Ajá. están las grandes? Pues también hacia el norte, ¿no? Bueno, en este caso, pero más hacia el norte del Ah, país. ya, sí, ok. ajá. Y es el sur de Estados Unidos, por Sí, ejemplo. pues justo están pinches morones, ¿no? Y aquí justo en el eje volcánico transversal pues están las más chirres, ¿no? Y el estudio que arrojó creo fue molecular, ¿no? El que hicieron, Creo que sí. que el sitio de diversificación de origen es aquí, al centro del país. En el eje volcánico. De las cascabeles. Entonces, sí, también es son especies en general pues, muy emblemáticas de México, que también se pueden encontrar en Estados Unidos, como dice Gera, al sur de Estados Unidos, pero pues, el centro de origen es aquí. Y otro de los, digamos, de las especies o de los grupos sería un nopal, ¿no? Al menos en el Eso les gusta mucho a los del imperio, güey. se rifan los crudos. Está chido, pero pues sí, o sea, Ya están trabajando en la vacuna del COVID a base de nopal. Base. No mames. Ya no hace falta que aquí los del CIP trabajen a base de hongos, güey. Ahí te encargamos, Juan. Aquí nosotros tenemos los pleurotus Sí, güey. y los del imperio nopal. eso dijera el chavo. Sí, güey, pues en este caso creemos que podría ser a lo mejor una especie de opuntia, ¿no? Tal vez, si Sí. es un nopal, No, que es de las más comunes. Por lo de ese menos esa género. subfamilia, ¿no? Ajá. Puntioide. Al menos de esas medias. Sí. Otras platitas. Hay otros dos elementos, al menos en el escudo más actual, en el que ya conocemos todos, que no son de México, güey, pero al final ya son representativas, al menos en el lábaro patrio, porque justo aparecen ahí plasmadas. Son especies europeas. Una es el olivo, que es un árbol, y otra también es un árbol, es el laurel. Y pues en este caso, como decimos, no son especies nativas mexicanas, más bien son europeas, pero pues se supone que la justificación es como, bueno, lo que recuerdo es como porque son como señal de, De triunfo, de de triunfo, de victoria. honor, ¿no? De Ajá. del Es justo lo que le decía Jera, ¿no? En el imperio, Ajá. con los imperios justo se acostumbraba a eso. ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, tu ramito de laurel. claro, recuerdas que en las Olimpiadas antiguas se les, o sea, en vez de medallas se les daba Su coronita. su coronita de laurel, de olivo, ¿no? de los Juegos Olímpicos. Ajá. Es que me acordé, güey, por porque eso alguien del olivo. decía, estuve escuchando un podcast, güey, y alguien decía como de, güey, yo puse como de, estoy viendo las Olimpiadas y que lo empezaron a tocar, creo que era una morra, la empezaron a atacar en redes sociales porque decía, estás bien pendeja porque las Olimpiadas fueron las del Olimpo, güey, estos son los Juegos Olímpicos. Y párale, pinche mamador, güey. Sí, güey. Son de los que están acá con su su Delaware Punch y su quesito de la horrera. Amarillo, sí, güey. Igual que yo, pero no soy mamador, entonces. A veces sí. Bueno, a menos no. A veces te rifas. En veces. En veces. Y pues sí, estas son al menos la flora y fauna que aparece en el escudo nacional, ¿no? Digo, y también flora y fauna pues, representativa de México, que Sí, nos hace el nopal, otra güey. vez más sentirnos orgullosos de nuestro bello México. Viva Pero- México. Pero pues también hay otras especies que México le ha dado al mundo, güey, que dice, órale culos, ahí les va, disfruten, ¿no? De México para que se dan, como, Dense. como Los Ángeles Azules, sí, ¿no? de Iztapalacra para todo el mundo. Sí, güey. Así mero. Ay, cabrón. Sí, güey. ¿Cómo cuál es? Pues tenemos varias, ¿no? Ahí que sí tenemos parados vuelo, pero vamos a hacer. Rífate un rap con la lista, güey. No, yo creo que vamos así. Bueno, en primera también tenemos, por ejemplo, a la Nochebuena, que que Ya se viene la temporada, ¿no? ya se viene también la temporada, hay que ponerse truchas con eso. Hay que ponerse la navideña. Sí, güey. Pues nomás que pase el 16 ya nos ponemos. Ah, no, nomás el día de muertos. Ya, y ya nos No vamos mames, a antes de salir, güey. que es
yo creo que como por el 10, güey, de septiembre ya comienzan a venderlo de Día de Muertos. Sí. Y el 1 de noviembre ya comienzan a venderlo de Navidad. Sí, güey. De hecho, creo que ya hay pan de muerto, ¿no? En la creo. panadería del Sol. Ya me comí uno, güey. Yo creo que empiezas a ver esferas, güey, en Sí. el Walmart, güey, así. Yo Ni al caso, güey. También por eso ya se va muy rápido la vida, ¿no? O sea, no pasas una y ya estás en otra, güey. Sí, Se te va en chinga la vida, Son güey. verga. filosóficos, dijeran. Bueno, sí, güey. Pero bueno, es una especie nativa. Quedarte caminante, no hay camino. Redondar el camino y al volver la vista atrás. Pues es una especie nativa de México que actualmente se consume, no sé si en todo el mundo, pero en gran parte, güey, sí, en gran parte del mundo, ¿no? Y es icónica en esta festividad, justo, ¿no? En la temporada navideña, güey. Y pues es justo de México para muchas partes del mundo. Además que lejos también de solo utilizarse en esa temporada, güey, hay mucha gente que lo ocupa como ornamental, tal cual, güey. Pues es que llega, yo he visto muchas casas que las tienen sembradas en su jardín, güey, y está todo el año ahí, güey, se ve bonita. Ya no compran, güey, al Sí, otro güey. año. Hay otra, güey, que yo creo que esta sí un chingo la van a conocer, güey, por el producto que se hace, güey, a base de esta plantita, que justo es el cacao, que era la moneda, ¿no? El Mexicana. Cacao. Sí funcionan estas clases de Pues sí, no, también es una planta, pues, chida, güey, para los mexicanos, ¿no? Justo por esta cuestión cultural que trae desde un chingo de tiempo, y ahorita todo el perro mundo, muy raro a quien no le guste el chocolate, güey. Sí, güey, que el chocolate está... Cocholate. ¿Cocholate? Está muy chido, güey. Y pues sí, en este caso sí, en todo el puto mundo se Sí, güey, sin pedo. O sea, incluso las derivados, las chocolaterías más famosas ni siquiera son mexicanas, ¿no? Suizas, francesas. ¿De veras esos güeyes se ocupan cacao? Pues supongo que sí. Pero justo creo que tiene que ver con que el chocolate tal cual, o sea, el cacao es una cosa, Claro. pero como que el chocolate ya fue la incorporación de la leche que trajeron estos güeyes. Ajá. Sí, claro, porque el cacao en México no se consumía como tal dulce, de hecho era una bebida amarga. Pero se vino a hacer, o sea, se vino a inventar aquí, nada más que se sofisticó. Ajá. En otro lado. Claro. Se sofisticó en otro lado. Como por ejemplo el pozole, ¿no? Es una preparación por ahí ya, según yo, es ya ancestral. Que no el pozole de Guerrero, güey, para que no me puteen los de Guerrero. Hijo, ¿no? De que El pozole que creo que venden en Chiapas, ¿no? En algunas zonas por allá. Ese es el pozol. ¿Pozol? Pozol. Ese es a base pozol. de maíz y cacao, ¿no? Ajá. Ajá. Es una bebida, ¿no? Sí, es una bebida. Y es El pozole, dice Pachito. Pues todos me van a putear, güey, porque la cagué. Bueno, es que nada más le debes de poner el sufijo tl y ya, güey. Pozotl. Sí, güey. Pozoltl. Y ya te vas hasta Chiapas, güey. Ah, ya. Chiapas y Tabasco son los principales consumidores de pozol, que es parecido al chilate, pero es creo que de maíz y De cacao. De maíz y cacao, sí. Está bien raro, yo nunca, bueno, de hecho nunca lo he consumido, he visto y dije, ahora. Y yo porque lo recuerdo como pozole y dije, No creo, yo me ahogaría. Yo Dice le- Pachito. Yo no lo puedo beber, güey, no. Menos con orégano y chile. o sea, al último sí, que ya cuando te acabaste el granito ya. Pero pues sí, o sea, era más bien una bebida que no era tan dulce ni nada, por el estilo. ¿Otra, y- Ponchiwis? ¿Qué otra, güey? Yo no mames, sí, también muchos extranjeros aman, güey, productos que se hacen a base de esa plantita. Muchos extranjeros y nacionales. nacionales. Y en este caso tal vez no es tan da igual que el cacao, ¿no? No es como que diga toda la gente va a llevarme mi pinche arbolito. En este caso es el agave, güey. Digo, al final tampoco es como que digan voy a llevarme mi agave, güey. Pero el producto derivado de ¿Quién no se ha puesto una peda, güey, con un buen tequila, güey? Hijo, Bueno, o malo, güey. Sí, un mezcalito, güey. Hijo, Bueno, mano. no, mano, a ver, yo vacunado, güey. No, vale. ¿El pulquito también viene del agave? Sí, Simón, de verdad. ¿por qué? Mira, ve la bebida de los dioses. La vida de los dioses. ¿Cómo se llamaba el dios de Mayahuel. Mayahuel? Es una diosa, de Una hecho. diosa. Ah, una diosa. De la fertilidad, ¿no? Ajá. Simón. ¿Es la diosa del pulque? Ujú. Está Mayahuel, que más bien es como del maguey, Del y maguey. está Tepuztecatl, que es el dios del pulque, de la fertilidad y de las buenas Ya de cosechas. los tepostecos. No, es que, bueno, por ejemplo, ¿Las buenas qué? de las buenas cosechas. Ah, ya entendí, las buenas costillas.
Las buenas cochadas. No, pues es el de la Pues fertilidad. la fertilidad, papá. Pues sí, yo Bueno, creo que. Sí se ha de saber 2, 3 trucos, güey. Pero, güey, puede ser que no sean buenas cochadas y sí sea fea. Es como, Sí, como sí. la Krishna de México, Sí. ¿no? Imagínate 8 bracitos, güey. A huevo. A Pues huevo. sí, a huevo. Sí es un producto muy conocido mundialmente, güey. Sí, sí, sí. Y hay otro, güey, que yo creo que sí nos. Es de los que más nos representa y que incluso hasta le tienen miedo, ¿no? En otros lados, güey, que justo es el Chile. Chile. Me da un chingo de risa ahí de una doña, güey, de Venezolana. Costa Rica, güey. Costa Rica. Sí, para que vean que no anden mamando, pinches mexicanos, nosotros también podemos. ¿Cómo no? Se avienta su pinche taco de chile, güey, le muerde y ven que sí podemos, le da la segunda mordida a su chile serrano, güey. Y, hijo, no, si pica, dice sí pica. Se parecía al Panchito ahí en el huerto. Con los lentes bien pálidos. Y con hipo, güey. Sí, güey. Pero sí la. Ustedes ese día ahí, no, el Panchito, y ya se vieron en el video, y caray, yo también. Sí, No, pero yo sí lo dije, güey, no puedo. Pero pues sí, aquí en el video la doñita bien liona, Ya güey. bien Y acabó bien enchilada. Sí, güey. Y que bueno, hay países donde creo que con el consumen picantes más picantes. Sí. Pero pues justo el chile Pero no es tal cual chile, lo ¿no? conocemos, ajá, es mexicano, ¿no? Sí, Y, sí, sí. Pues ahora sí que les encanta a los extranjeros, a los nacionales y extranjeros. Sí, sí, No sí. mames, es una comida sin picante, güey. Que luego a mí la neta sabe, sí güey. se me antoja, güey. O sea, yo, por ejemplo, cuando me pido mis taquitos, güey, al menos el primer taquito siempre me lo degusto sin picante, güey. ¿De Porque qué hablas, Panchito? No mames, sí, güey. No, güey. sí, casi con todas las comidas, neta, güey. Es malgastar 5 baros o lo que cueste. No, güey. por eso compro de los de 3 baros. Ahí no soy pendejo. Calidad de tiburón, papi. Hay tacos a los que voy, güey, nada más porque la salsa está bien verga, güey. Es que justo si no tiene una salsa chida, güey, puedes dejar de ir al lugar Ah, nomás pues porque sí, su güey. salsa no está chida, güey. Al chile- El secreto es la salsa, güey. Hay muchas personas que antes de probarlo están O sea, probando la salsa. pues de hecho güey. la carne. Güey, Pues sí, sí, güey, güey, ¿de no qué mames. hablas, No, güey? güey, yo Sin siempre, pedo, bueno, güey. al revés, güey, siempre me gusta probar. Por ejemplo, ¿Qué? me gusta probar la carne, güey, porque luego hay uno que está bien de la verga la carne. No eres como un amigo que sin probar las salsas le va a Güey. hacer. Ese güey sí representa a todo el mexicano, güey. Güey, No, güey, los extranjeros, güey. Ah, güey. Esos güeyes llegan ya si le echan un chingo y terminan bien enchilados, güey. Pues mi compa no es extranjero, pero él hace eso, güey. Güey, pero los mexicanos son esos güeyes que ya se enchilaron, güey, en lugar de que le digan al güey, pica un chingo tu salsa. Está bien Está buena, güey, está bien O buena. luego dicen, verga, ¿qué? Por pendejo, güey, yo le eché, es como, güey, no mames. Y se chinga otro con más salsa, para llamarle. O dices, al siguiente le voy a echar menos, güey, pero ya estás bien enchilado. Sí, güey. Pues ya, chingue Nunca su se madre. te Pero no quitará. puedes no echarle. Sí, güey, ¿no? No, sin pedo. No puedes. Te sabe seca, güey, la comida sin salsita. Digo, mínimo unas gotitas porque hay gente que no aguanta tanto el picante, pero sí unas gotitas, güey. Sí. Está bueno. Bueno, pues yo les compartí mi pinche experiencia gastronómica personal, güey. Ah, sí, O sea, de está. mis 5 tacos siempre el primero va sin picante y a los otros, papi, ya. Pruebo de una de cada una, güey. Y el último, la mezcla de El todo. último ya va combinada, güey. Las 2 salsas, los pinches habaneritos, güey, y ya. Ahí está. Y pues sí, güey, es de los más conocidos, ¿no? No mames, ¿Qué otro sí, güey. chinito? Pues hay otro que, la neta está también muy delicioso, güey. Que, bueno, ahí hay otras bronquillas que justo también es la vainilla, ¿no? Ya creo que no sé si ustedes se habían mencionado. Creo que no. Es una especie O igual de sí, orquídea, la neta, y pues ahí está la vainillita para todo el mundo desde México. Sí, 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 que también los principales consumidores creo de vainilla no somos los mexicanos, pero pues es un regalo de México para el mundo. ¿no? Sí. Ah, ¿también es mexicana? Sí, güey. De hecho, esa se la llevaron Los- durante las primeras embarcaciones que vinieron España, exploratorias, según yo. Sí. Y se la llevaron y dijeron, mira lo que El Bon Humboldt. Mira, pero no, el Nicolás. Ajá, como de esos güeyes, o sea, Chile, no sé quién, pero no tan actual como, Ya, bueno, ya. tan actual como
Pues de hecho en el viaje de regreso de Colón justamente se llevó varias cosas. Por eso se vinieron, porque dijeron, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Porque mira lo que trajeron. Sí, güey. A sus perros. La pimienta se la habrán llevado. Ah, bueno, ya me adelanté, güey. La pimienta es otro de los productos también no mexicanos, nativos de México al menos. Espera, Una de el las profe especies. ya pidió que se pidan disculparan, sí, disculpas güey. los culos. Sí, a huevo. Ese No se güey. pasen de O sea, verga, mi güey. presi, güey, siempre. Poniéndonos en alto, güey, ante todo. Sí, güey. A la Bueno, ya me adelanté, güey, pero la pimienta también, que es un condimento muy utilizado en la gastronomía mexicana, no sé en otras partes del mundo, yo creo que mundial, seguro que güey, sí, Güey, sin pedos, güey. pero pues está bien rico, güey. Sí, Le da un buen no, sazoncito. Pues yo creo que de los ingredientes de las salsas, güey, es de México para todo el mundo. Por ejemplo, lo que ya mencionamos en Chile, güey. Pimientita, pues igual algunos le echan más su salsita. No, Aquí, güey, bueno. pimienta. No, es más para el guisar, güey. No, pero me refiero de todos lados del mundo usan eso. Sí, Sí. Por ejemplo, ¿qué otra? Bueno, para la salsita, el jitomate, güey, y el tomate, güey, que igual también se dan aquí, ¿no? El en tomate México. verde, hasta donde sé, güey, no se ¿No? consume en otros países. ¿Solamente aquí? Solamente en México. Es nativo de México, entonces el tomate. Tomate. El jitomate Ah, y el y el tomate. Pero en otros países al jitomate, bueno, lo que nosotros conocemos como jitomate Es tomate. es tomate, ¿no? O sea, También, por ejemplo, en ese sentido, un caso similar es el huitlacoche. El huitlacoche sí se consume en México, pero en otros países se lo quitan. Lo tiran, güey, porque se Lo- gusta podrido. creen que es como que está... Sí. pues es que de hecho es un Pues sí, parásito, o sea, es más un bien hongo sí, parásito. En realidad sí, pero o sea, no lo consumen ellos, pues. Sí, y hasta había un meme hace tiempo de un cultivo gringo de maíz, así de, güey, le cayó huitlacoche a mi milpa, o bueno, a mi sembradío de Pérdida maíz. total, ¿no? Y el mexicano, ah, huevo, le cayó huitlacoche a mi milpa, güey. Sí, güey. Porque aparte está bien rico, güey. No mames, sí, Hay güey. un Ya está documental. caro, güey. Hay un documental de una chica de aquí de Cuernavaca, bueno, creo que es como CDMX Cuernavaca, que su papá es ciclista pero de rutas largas. Entonces él creo que se lanzó desde, creo que el sureste de México hasta Alaska. Y lo hicieron, haz de cuenta, como en los 70s, cuando tenían 20 años. Y ahora que ya tenía 50 y 60 años casi, volvieron a hacer el viaje y su hija hizo el documental. Cuando llegan a Canadá se encuentran un campesino que trabaja para una granja canadiense y le dice, güey, ¿por qué le estás quitando el huitlacoche? Y el mexicano les dice, pues ya ves, estos güeyes, entre más güeros, más pendejos. Pues es que, güey, sí está bien. Bueno, no, la pizzita, güey, de huitlacoche. No mames. Que comemos en el huerto cultural. Sí, vayan al huerto cultural a comer su Es que está, pizza, a mí no las quesadillas de huitlacoche no mames, Sí, me güey. maman, Sí, güey. güey. Chingo de salsa, güey, acá. Picosita, güey, para camarre, güey. No, Pues- esa que le mueres y les escurre el pinche jugo. Es más, me voy a adelantar, pero las de flor de calabaza también, están güey. bien. Que justamente la calabaza es otra especie nativa de México que pues es bastante no sé si consumida, porque por ejemplo en Estados Unidos, hasta donde sé, por ejemplo para las festividades de Halloween se utiliza mucho como pues en la cuestión de ornamento, pero no sé si se consume como tal. O sea, en México, aparte de hacer acá tu calavera, pues en dulce, ¿no? Que también es un pinche manjar, güey. Como me mama el dulce de calabaza. Recuerdo de algo, güey, que hacía de morrito. Hacía tacos de calabaza en dulce. Más es mexicano, no sé, güey. Ah, pues no, güey, porque justo la tortilla tiene otro complemento, güey, que es acá mexicano, güey, Sí, también. güey, sí, güey. El pinche maíz, güey. O sea, güey, no mames, una comida, güey, sin tus tortillas, güey, no mames. No sé cómo pueden vivir en Europa, güey, sin tortillas. No, No, el no, children. No se pasen de verga. Pero güey. unos tacos de calabaza se oye Calabaza. gourmet, güey. Sí, sin pedo sí lo vendo hasta en euros, güey. Estaban buenos, güey. Pues yo me acuerdo que sí, güey. Ahorita ya no se me antojan, güey. También tacos de azúcar y me hice, güey, alguna vez. No mames. La cosa era experimentar. Yo tenía unos compas que hacían tacos de leche nido, güey, en polvo. No mames. Yo, pinches raros, güey. O de miel. No suena mal de miel, De hecho, güey, sí los comí, están buenos.
O sea, Taco de miel. porque la Pues tortilla. la miel, por sí, yo güey, la comía así, la tortilla doradita, güey, le echaba miel así ya como con tostaditas, que era rico, güey. como viñuelo, ¿no? Y hasta le echaba unos cacahuatitos, güey. Ala. Sabía rico, güey. Ah, Estaba bueno. perro. Le ponía su trocito de cilantro, ¿no? De cilantro. Con crema ya no sabían chido ese Pero pues ya mencionamos varios, ¿no? El maíz, la calabaza, güey. Que son muy mexicanos. El jitomate también lo mencionamos. jitomate. El tomate, el chile. ¿Qué otra, güey? Bueno, Por ejemplo, la plumeria, güey, que es la flor de mayo, que es emblemática, güey, de Hawái por sus collarcitos, ¿no? Que llegas a Hawái y, bueno, nunca he ido, güey, pero he visto en las películas. es lo que dice la gente que sí ha ido. De hecho, yo también había visto como imágenes de eso, pero nunca me imaginé que fuera la flor de mayo, güey. Mi show. Está bien cabrón, güey. Porque ¿Cómo llegó de aquí a allá, no? Porque pues para ellos me imagino que actualmente es un símbolo de la hawaianeidad. Pero ni siquiera es nativa de allá, güey, es nativa de México. Bueno, de algunas partes de América, pero de México es nativa. Y pues me imagino que sí tiene un simbolismo para ellos, güey. Está cabrón que una especie... Bueno, que también nosotros tenemos también arraigadas, ¿no? Varias especies, como ya lo hemos comentado. Y en este caso ellos también, o sea, creo que eso sucede en muchas partes del mundo, ¿no? El arraigo de especies exóticas incluso. ¿Qué otras, Panchito? Pues ya casi terminamos. El ¿no? cempasúchil. Ese lo utilizan. Yo he visto que lejos de ornamental, por aquí incluso tampoco es como ornamental, es para una festividad en específico, pero creo que lo ocupan como como colorante, güey, para teñir telas y demás. Pues también es mexicano, ¿no? Y muy representativo para nosotros en esa festividad de Día de Muertos. Ya merito. También es de las que hace rato mencionamos, de las emblemáticas, ¿no? De hecho, Sí. pero que actualmente también se consumen en otros pasos. Y pues ya casi terminamos, ¿no? Está el aguacate, Pues ahora sí que tal vez para cerrar, el oro verde, ¿no? oro El verde. oro verde. Sí, güey. Banda neta, yo creo que hay que hacer un tutorial, güey, de cómo partir un aguacate. Sí, güey. Para ganar seguidores gabachos, güey. Ah, güey. ¿Cómo no morir cortando un aguacate en el Super Bowl? Sí, se me hace Cómo cortar un aguacate y no morir en el intento. Güey, Estaría hasta mal. mis sobrinitas, güey, que ya tienen como ¿qué? 12 años, güey. Bien creatinas. No mames, 12 años. ¿A qué edad aprendiste a cortar un No aguacate? mames. Yo creo que Tiene tenía chingo de tiempo, como güey. 7 años cuando ya sabía partir un aguacate. Sí, sin pedo. Y hasta le das, güey, para sacar el hueso. Merito, güey, en el centrito. Ahora, perro. Órale. Lo sacas. Pero no así, güey. No, Así. Está, haz de cuenta que este es el cuchito. El Está el filo. filo y órale, perro. No le hagan así, No, banda. así De no, ladito, pues. así. De ladito. y no pasa nada. Y ya lo sacas Es con fe, ¿no? Sí, un Padre Nuestro, güey. Madre Sí. sí. Pues ese sí es bien No, mames. utilizado en muchas partes. Está muy Pues, cabrón. por Pues ya es que en ejemplo- Michoacán los pinches cultivos de aguacate están. Ah, yo dije, ah, caray, ¿cuáles cultivos? Sí, güey. Por ejemplo, hay números, ¿no? No recuerdo los números porque ese sí no lo estudié. Pero, por ejemplo, el día que se hace el Super Bowl en Estados Unidos es el día que más se consume aguacate en el mundo, güey. O sea, Y es cuando más se saturan los hospitales. urgencia, Sí, güey. Y el pinche jera, güey, con sus aguacateras, güey. y unos perros. Estos perros. Mañana les traigo. Ah, Órale, güey. jalo. Ahí traigo un kilo, güey. Este perro. Sí, pero es de los que yo te comercialicé. Ah, sí, güey. Pues ya, para cerrar con esto, ¿no? Con el oro verde. Pues sí, yo creo que sí. Y seguro hay más. Chingo. Tanto Melón. plantas, animales que seguro se Sí, nos que pasaron, güey. recuerdo el melón, las piñas, varias frutas que actualmente se consumen en el mundo, Simón. que son de origen mexicano, o por lo menos nativas, Ajá. y que actualmente están teniendo, que representan un gran mercado a nivel mundial, o en la parte gastronómica, incluso que ya están arraigadas en otras culturas, ¿no? Simón. En gastronomías incluso, ¿no? Como la pimienta, que no puede faltar en ninguna cocina Sí. internacional. Y Entonces- pues yo creo que así nomás. Así nomás quedó, banda. Que ya estas madres. Hijo, Ya me pegaron. pegaron. Sí, güey, pues la neta creo que estuvo chido porque se habló de mayor a menor en
temas de biodiversidad, de especies emblemáticas y cosas orgullosamente más. mexicano, carnal. Sí, güey. No solo por la historia en México, sino por toda su biodiversidad que tiene. Hay que estar orgullosos de nuestro país por eso. Pues sí, Y como cuida- decíamos al principio, no solamente de las cuestiones históricas y culturales, sino en este caso de la biodiversidad, que somos la verga en biodiversidad. Simón. O de las vergas, ¿no? Sí. Porque sí hay otros países más. Sí. Pero que se inventen su palabra para Sí, decir que son chingones. Sí, Bueno, güey. Porque esta ya está perros. Sí. Pues, yo creo que nos despedimos, banda. Pues, ¿qué nos queda decir? Viva México. Viva compartan, México. comenten. Empédense, griten. Denle like, suscríbanse a YouTube, perros. Ya nos superaron en número en Facebook y en YouTube. En Instagram, de hecho. En Insta y se están durmiendo en Facebook. Entonces, en YouTube, perdón. Entonces vayan a suscribirse, denle la campanita, digan a sus compas, a sus jefes. Ya saben, amigos, tomen agua, tomen conciencia. Y viva México. ahora Y sí, viva ¿no? México. Cámara. Nos vemos, banda. Nos vemos la Saludcita. próxima. Por ti quedan, amigos. Pues así nomás quedó.